Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua Actualicémonos en martes 12 de junio de 2018. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si el mundo fuera a durar para siempre. Esto lo dijo Mahatma Gandhi. Desde el inicio de este encuentro académico solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Esta es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, causa de gran satisfacción el compartir con ustedes nuestra actividad académica. Saludamos a las profesoras Catalina Quintero Valencia y Paola Andrea Acevedo Toro, quienes serán nuestras conferencistas en la tarde de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía. Damos inicio pues a la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Diagnóstico por el Laboratorio de Neoplasias y Proliferativas a cargo de la profesora Catalina Quintero Valencia, quien es microbióloga y analista, maestra de microbiología y hematología de la Universidad de Antioquia, docente de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Microbióloga encargada de la sección de morfología celular sanguínea, Laboratorio de Hematología de Adultos de la Universidad de Antioquia. Profesora, bienvenida. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. En primer lugar quiero agradecer a la Escuela de Microbiología, a su centro de extensión, por la invitación a esta actividad. Creo que es muy importante y valoro mucho este tipo de espacios porque nos permite mantenernos actualizados sobre algunos temas y estandarizarnos también en algunos criterios que necesitamos todos para nuestra práctica profesional, ¿cierto? Entonces, como les decía en la presentación, hoy les voy a hablar del diagnóstico por el Laboratorio de las Neoplasias Mieloproliferativas, un tema que es bien importante y en donde el laboratorio juega un papel fundamental para hacer no solo el diagnóstico, sino también el seguimiento de estas enfermedades. Entonces, tenemos que como objetivos de esta charla está hacer un recorrido por los puntos claves en la definición y clasificación de las neoplasias mieloproliferativas, resaltar la importancia que tiene el laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de estas entidades, actualizar los principales criterios que tiene hoy en día la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de las neoplasias y presentar algunos diagnósticos diferenciales que se convierten en grandes simuladores y que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra práctica clínica para no confundirlos con neoplasias mieloproliferativas. Obviamente, hablando un poco de la historia, pues sería injusto empezar esta conferencia sin darle los créditos al doctor William Damschek, quien fue, digamos, el primero en hacer esta agrupación de los síndromes mieloproliferativos y que fue uno de los fundadores de la revista Blood. Precisamente la misma revista, en sus 70 años, en el año 2016, quiso hacerle un reconocimiento especial precisamente por esta tarea de agrupar estas entidades como síndromes mieloproliferativos y lo resaltó dentro de esa celebración pues, de los 70 años. Desde entonces sabemos que históricamente las neoplasias mieloproliferativas incluyen la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis primaria, pero han habido más avances a lo largo de la historia, como por ejemplo en los años 1960, donde se empezó a encontrar esta asociación entre el cromosoma Filadelfia y la leucemia mieloide crónica, evento que fue muy importante y que marcó, digamos, en la historia algo importante no solo para el diagnóstico de las enfermedades hematológicas, sino en general en la oncología, por permitirnos ver que había eventos genéticos específicos que se asociaban a las enfermedades y que además servían como blancos terapéuticos, ¿cierto?, para el desarrollo de esas terapias, y sabemos el éxito que han tenido hoy en día los inhibidores de tirosina quinasa en entidades como la leucemia mieloide crónica. En el 2005 también se describió la mutación JAK2V617F, otro evento importante que hoy en día es tenido en cuenta en los criterios de clasificación de la Organización Mundial de la Salud para estas neoplasias, y se fueron describiendo otras mutaciones que directa o indirectamente
pues intervienen en la activación de la vía Jack-STAT, y que seguramente en la segunda parte de esta conferencia ustedes tendrán la oportunidad de que les hablen muy bien de cada una de ellas. Entonces, con base en todo eso, tenemos hoy en día unos criterios de clasificación de la Organización Mundial de la Salud que nos permiten no solo hacer diagnósticos más precisos, sino también hacer una estratificación del riesgo de los pacientes. Y siempre nos preguntaremos por qué clasificar, ¿cierto? ¿Para qué hacemos estas clasificaciones? La misma Organización Mundial de la Salud nos define que clasificar es el lenguaje de la medicina, que tenemos que clasificar porque necesitamos saber cómo vamos a actuar en la práctica clínica, qué tenemos para seguir haciendo trabajos de investigación, y además nos permite categorizar o identificar algunas categorías de las enfermedades y mirar y estudiar cada caso individual a cuál de esas categorías pertenece. Entonces, las bases generales de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud se centran en características clínicas, morfológicas, de inmunofenotipo y genéticas, que cada una de ellas tiene una relevancia importante en el diagnóstico de las enfermedades hematológicas, pero que vamos a ver que para el caso que nos compete hoy, por ejemplo, la morfología y la genética juegan un papel fundamental, digamos que son los dos puntos claves. Diferente a otras entidades donde el inmunofenotipo tiene gran protagonismo, pues aquí la parte morfológica y la genética juegan un papel mucho más importante. Entonces, en el 2008, la Organización Mundial de la Salud hizo una clasificación de estas neoplasias mieloproliferativas, que es esta que tenemos acá, donde llama la atención que se había incorporado la mastocitosis y todas sus formas dentro de las neoplasias mieloproliferativas. Lo más importante que hay para resaltar de esa clasificación fue que se tuvo en cuenta el cambio de la nomenclatura de desorden mieloproliferativo a neoplasia, reconociendo ya la característica clonal que tenían estas enfermedades. Además, se hizo la clasificación de la mastocitosis como neoplasia mieloproliferativa, se reconocieron los desórdenes que involucraban componente eosinofílico como una categoría independiente y también con hallazgos genéticos específicos importantes, y se hizo una redefinición de los criterios de diagnóstico para otras de las neoplasias mieloproliferativas con base en eventos genéticos que se tenían hasta el momento. Sin embargo, pues cuando ya todos nos íbamos adaptando a lo que era la clasificación del 2008, pues apareció la nueva clasificación, que tendremos siempre una confusión si hablar de la clasificación 2016 o 2017, porque realmente es una clasificación que se hizo en el año 2016, se realizaron todos los cambios, pero solo hasta el 2017 logramos obtener en sí el texto nuevo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que para efectos de esta conferencia vamos a hablar de la clasificación 2017, pero sabemos que es la misma 2016-2017 de la que estamos hablando. Aquí llama la atención que la mastocitosis volvió y fue excluida de las neoplasias mieloproliferativas por una razón fundamental, y es que las mastocitosis son enfermedades que pueden variar entre una enfermedad indolente cutánea a una enfermedad sistémica mucho más grave. Entonces, consideraron que por esas características específicas de la enfermedad debía ser una categoría aparte. Por lo tanto, hoy en día pues tenemos dentro de las neoplasias mieloproliferativas en esta nueva clasificación tenemos entonces la leucemia mieloide crónica, BCR-ABL positivo, tenemos la leucemia neutrofílica crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria, la trombocitemia esencial, la leucemia eosinofílica crónica sin otra especificación y la neoplasia mieloproliferativa inclasificable. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Obviamente no vamos a tocar el tema de manera muy extensa porque pues el tiempo no nos da, pero quiero resaltarles de una vez, digamos, dos entidades que son raras y que sería pues importante contemplarlas aparte. Una de ellas es la leucemia neutrofílica crónica. Es una entidad rara con una incidencia real desconocida, que obviamente su característica fundamental es la neutrofilia en sangre periférica, pero que requiere el descarte no solo de causas reactivas de neutrofilia, sino del descarte de otras neoplasias mieloproliferativas e incluso entidades intermedias. Entonces, digamos que el avance grande en la leucemia neutrofílica crónica tiene que ver con las mutaciones en el CSF3R, que digamos sí ha sido muy importante y se ha considerado que es el evento genético específico asociado a este tipo de leucemia.
Si ustedes desean de pronto revisar algo más sobre esta leucemia, les recomiendo este estudio que está aquí referenciado, que se salió a principios de este año y se hace pues un estudio muy detallado de la leucemia neutrofílica crónica. Sin embargo, como les decía, no tenemos como datos exactos de esta entidad porque realmente incluso su incidencia real es desconocida. De la misma manera, la leucemia eosinofílica crónica sin otra especificación, ¿cierto? También es una entidad rara, su incidencia real es desconocida, su característica fundamental es la eosinofilia mayor a 1500 en el extendido de sangre periférica o en el hemograma, pero digamos que también requeriría el descarte de otras entidades reactivas o de otras neoplasias. Entonces son entidades que realmente son de difícil diagnóstico y que por ser raras no las vamos pues como a tocar a mucha profundidad acá en esta conferencia. Los cambios importantes que hubo con respecto a la clasificación 2008, entonces estaría que la mastocitosis dejó de ser un grupo específico de las neoplasias mieloproliferativas, que hay hallazgos moleculares nuevos adicionales a JAK2 y MPL, como por ejemplo la calreticulina, que vino también a jugar un papel importante en la definición de clonalidad y en el diagnóstico y pronóstico de los pacientes con estas neoplasias. Como les decía ahorita, esta mutación que está fuertemente asociada a la leucemia neutrofílica crónica. En la policitemia vera hubo cambios importantes, como por ejemplo los niveles de hemoglobina, que eran más altos para el año 2008, y en esta nueva clasificación, pues la OMS consideró que con esos niveles tan elevados podrían quedar muchos pacientes subdiagnosticados. Entonces bajó los niveles de hemoglobina como criterio de diagnóstico y adicionó también los del hematocrito, que no estaban anteriormente. Además, algo que es bien importante es la fuerza que se le dio en esta nueva clasificación a los hallazgos morfológicos, y por eso digamos que es importante tocarlo acá en el diagnóstico por el laboratorio, porque los hallazgos morfológicos permiten hacer la clasificación adecuada de estas enfermedades en la médula ósea, permite diferenciar entre alguna de ellas y permite incluso que al tener criterios específicos de morfología se mejore la reproducibilidad entre observadores y entonces los laboratorios puedan trabajar con unos criterios y evitar como tantas diferencias en los reportes en los distintos laboratorios. Entonces eso ha sido pues como lo más importante. Por definición, las neoplasias mieloproliferativas crónicas son desórdenes clonales de la célula madre hematopoyética que se caracterizan por una proliferación de células de uno o más linajes mieloides. A veces está concentrado más a uno, pero la mayoría de las veces pues tiene más de un linaje involucrado. Ocurren primariamente en adultos con unos picos de incidencia entre la quinta y séptima década de la vida, y digamos que hablando de una incidencia anual de todas las categorías combinadas, hablaríamos más o menos de 6 casos por cada 100.000 habitantes. Muy importante como características generales de todas las neoplasias mieloproliferativas, que tienen un variable grado de hipercelularidad en la médula ósea, con efectiva maduración hematopoyética y obviamente el incremento de esos linajes mieloides que van desde la sangre periférica y también en la médula, las características clínicas de las organomegalias, y algo muy importante es que a pesar de que estas enfermedades tienen un inicio muy asintomático, cada una de ellas tiene un potencial de sufrir un avance, una progresión o una transformación y terminar en una falla medular o en una fibrosis. Entonces por eso es muy importante su identificación a tiempo para que el tratamiento también se pueda hacer a tiempo. Y la evolución genética pues obviamente siempre nos va a hablar de una progresión de las enfermedades, haciendo que esas enfermedades pasen incluso a fases aceleradas o fases plásticas que son de más difícil manejo y de peor pronóstico para los pacientes. Quería traerles solamente esto que me encontré, que fue una caracterización de síntomas que se hizo de pacientes colombianos con neoplasias mieloproliferativas, se publicó a inicios de este año y simplemente quería traerlo para mostrarles 2 datos importantes. El primero es que si miramos pues realmente las edades de los pacientes, aunque el número de pacientes no fue mucho, pues sí vemos que concuerda con la incidencia mundial que tenemos, que los pacientes están más o menos entre la quinta y séptima década de la vida. Vemos que de manera muy llamativa la trombocitemia esencial representa casi la mitad de los casos, y es algo que a uno le llama la atención porque pues, quienes trabajamos en la parte práctica no solemos ver muchos diagnósticos de trombocitemia esencial. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿será que hay un sobrediagnóstico en algunas poblaciones donde hay trombocitosis, que vamos a hablar ahorita también cómo hay que diferenciarlas? ¿Será que hay un sobrediagnóstico de esa entidad, o será que más bien
quienes tenemos que pensar en ella no la estamos pensando mucho y la estamos dejando pasar por alto. Y lo otro que quería mostrarles es que cuando nosotros nos hablan de enfermedades neoplásicas, pues generalmente la fiebre y la pérdida de peso son características clínicas que solemos prestarle mucha atención, pero resulta que nuestros pacientes, si ustedes miran, terminan consultando más por fatiga, por molestias abdominales debidas a las organomegalias, y eso que es muy importante, problemas de concentración que describen acá, o trastornos neurológicos que a veces también se pueden pasar por altos, o el médico puede pensar que corresponde a otra sintomatología de otra enfermedad. Entonces quería traerles sobre este estudio. Realmente en nuestras poblaciones no hay muchos estudios de estas neoplasias, y encontré esto, pues quería traer como esos daticos, porque me parece interesante también que miremos qué pasa en nuestra población. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico de las neoplasias mieloproliferativas, lo primero que debemos pensar es cuál es nuestro escenario de trabajo. Es decir, nosotros tenemos un panorama donde todo se hace en la misma institución. Creo que pocas personas pueden darse ese lujo, ¿cierto? Más bien tenemos uno donde los estudios se dividen en diferentes instituciones, donde la EPS se lo aprobó, ¿cierto? Allí fue el hemograma, por allá fue la médula ósea, y eso a veces puede ser muy perjudicial. Pero hay un punto que nosotros sí podemos controlar, y es quién se encarga de la observación y el reporte de estas placas o de estos informes, ¿cierto? ¿Y por qué sí lo podemos controlar? Porque hay que mirar en nuestras instituciones qué está pasando, quién mira los aspirados, quién mira incluso los extendidos de sangre periférica que tienen algún componente diferente, especial, ¿cierto? Lo hace el aspirado de médula ósea, lo mira el hematólogo que está tratando el paciente, lo mira un experto, lo mira la bacterióloga que está hoy de turno y pasando por todas las secciones. Es muy importante saber quién hace la observación, porque en las neoplasias mieloproliferativas sí tiene un impacto importante lo que usted pueda observar, ¿cierto? Entonces, en la evaluación por el laboratorio tenemos el hemograma, el extendido de sangre periférica, algunas pruebas complementarias como la deshidrogenasa láctica, los niveles de eritropoyetina, ácido úrico, vitamina B12, por supuesto el aspirado de médula y la biopsia, el inmunofenotipo que lo interrogo porque solo tiene utilidades en fases plásticas donde necesitamos realmente identificar qué tipo de blastos son, pero no tiene impacto directamente en el diagnóstico general de las neoplasias mieloproliferativas, y la genética, la biología molecular, que por supuesto sí están mandando ahora, digamos, la parada en el diagnóstico de todas estas enfermedades. Quería mostrarles en el hemograma que pueden haber datos en el hemograma automatizado que pueden ir desde una leucocitosis tan extensa que nos exija una dilución de la muestra, y que casi siempre se manifiesta con una neutrofilia marcada, que cuando miramos en el extendido de sangre periférica no es una neutrofilia real. Entonces deberíamos siempre buscar si todo esto que los equipos identifican como neutrófilos realmente sí lo son. En el eritrograma podemos variar desde un aumento de la masa globular, de la masa eritroide en algunas entidades específicas como la policitemia vera, puede ir también en un eritrograma normal o incluso en una anemia, en grados variables de anemia, porque recuerden que en las fases avanzadas de la enfermedad a veces la disminución en ese hematopoiesis y demás hace que las citopenias empiecen a aparecer también en sangre periférica. Y en las plaquetas de igual manera podemos ir desde requerir diluciones para esas plaquetas hasta conteos muy elevados que sí son leídos, o incluso tener un panorama de un conteo plaquetario normal. Y en las gráficas, pues obviamente todos estamos trabajando en un laboratorio, pues no podemos obviar, aquí tenemos un DIP normal, no podemos obviar que es diferente tener una desviación a la izquierda leve a tener una población tan abundante que esté causando esta desviación a la izquierda y que nos esté mostrando en el INI que claramente son granulocitos inmaduros. Entonces nosotros deberíamos siempre hacer la identificación en el extendido de sangre periférica que es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Bien, en la sangre periférica entonces podemos encontrar desde anemia en un grado variable, un aumento o hasta un aumento inexplicable en esos conteos celulares eritroides. Podemos encontrar morfología en los glóbulos rojos como dacriocitos, macrocitos ovales que no se deben a una deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12, y una reacción leucoeritroblástica que también puede ser importante. Podemos encontrar leucocitosis de intensidad variable, variables grados de eosinofilia y basofilia, y alteraciones en las plaquetas que pueden ser cuantitativas y cualitativas y que también son importantes. Si esos hallazgos están acompañados de esplenomegalia en la parte clínica, podría ser muy sugestivo, ¿cierto?, de que el paciente pueda tener alguna neoplasia mieloproliferativa.
Quería compartirles estas imágenes de sangre periférica. Miren, en un aumento de 10x la franca leucocitosis que podemos identificar. Cuando miramos ya en un aumento mayor, pues podemos identificar que hay granulocitos en diferentes estadios de maduración, ¿cierto? Incluso si está acompañado de un conteo plaquetario evidentemente aumentado. Y si también vemos que empiezan a aparecer precursores eritroides, empezar a mirar si son ocasionales o si realmente tienen una buena representación también ahí. De igual manera, en la médula ósea, bueno, aquí también en la sangre periférica, de lo que les hablaba ahorita, miren si encontramos un grado importante de acriocitos en sangre periférica, si hay reacción leucoeritroblástica, si hay macrovalocitos, como les decía, sin una anemia megaloblástica previamente identificada, si hay un aumento en el número de blastos, porque nos podría hablar de fases aceleradas o blásticas de estas enfermedades, grados variables de vasofilia o de eosinofilia, que también son importantes, y alteraciones plaquetarias cualitativas que también pueden jugar un papel primordial. En la médula ósea, pues también, cuando hacemos el enfoque de la médula ósea, generalmente es una médula ósea hipercelular, claramente hipercelular, con megacariocitos que suelen ser pequeños en su mayoría, ¿cierto? Hipolobulados. Viéndolo en un aumento mayor podemos identificar si hay un predominio de serie granulocítica únicamente o si la serie eritroide también tiene una buena representación. Y esta, aunque es una tinción de hematoxilina, pues también lo veríamos en la tinción de White, los megacariocitos, digamos, si cogiéramos esta parte y la viéramos en un aumento mayor, seguramente también identificaríamos una buena cantidad de megacariocitos. Entonces, ¿cuándo sospechar esa neoplasia mieloproliferativa? En presencia de anormalidades en el hemograma, ¿cierto? Como ese aumento en esos conteos celulares, y obviamente cuando en la historia clínica del paciente podemos tener signos como esplenomegalia palpable, anemia, prurito, trombosis inusual, fibrosis medular o hematopoiesis extramedular. No podemos dejar pasar por alto la leucemia mieloide crónica y que todos la tengamos en cuenta. Muy importante recordar que el cromosoma Filadelfia translocación 922 es un evento fundamental. Hoy en día todos los pacientes con sospecha de una neoplasia mieloproliferativa deben tener un BCR-ABL1 como parte primordial del descarte. Hay que descartar primero que sea una leucemia mieloide crónica. La historia natural de la enfermedad tiene una fase crónica, acelerada y blástica, pero esa historia natural ha cambiado mucho con los tratamientos y los pacientes a veces no llegan a desarrollar todas las fases. Solo 5% llegan a estas fases sin pasar por la fase crónica o al menos pues sin que la identifiquemos, ¿cierto? La mayoría están identificados ahí durante la fase crónica. Y la basofilia y eosinofilia, sobre todo la basofilia, suelen tener un pronóstico desfavorable en esta entidad. Muy importante entonces tener esas tres fases. Solo quiero resaltarles durante la fase crónica que estemos pendientes en sangre periférica si la leucocitosis está extensa de neutrófilos en diferentes estadios de maduración o de granulocitos en diferentes estadios, si los blastos representan menos del 2%, los monocitos menos del 3%, ¿cierto? Y si en médula ósea vemos una médula ósea hipercelular donde los blastos representen menos del 5%, son datos morfológicos importantes y que nosotros debemos estar pendientes para cuantificar. En la fase acelerada, pues muy importante tener en cuenta que el número de basófilos es un criterio que dicta la OMS como criterio de fase acelerada, de que el paciente está pasando a una fase más avanzada de la enfermedad. Si hay más del 20% de basófilos en sangre periférica sería un criterio, y si hay entre un 10 y un 19% de blastos en sangre también. Por eso es que les decía ahorita, los hallazgos morfológicos tienen mucha fuerza en el diagnóstico de las neoplasias mieloproliferativas. A veces en otras entidades hematológicas tal vez no lo tengan tanto, pero en estas sí, ¿cierto? Y miren que las fases se definen con esto. Y en la fase blástica, pues obviamente un número de blastos superior al 20% en sangre o en médula y evidencias de proliferación blástica extramedular son de los datos más llamativos. Aquí, digamos, es donde el inmunofenotipo sí juega un papel importante, porque si ustedes miran, se habla que el 70% de los casos de las fases blásticas son mieloides y un 20 o un 30% son linfoblastos B, pero en nuestra población incluso hay bastantes fases blásticas linfoides B. Entonces, ahí sí es necesario el inmunofenotipo para poder identificar qué tipo de fase blástica es la que tiene el paciente. La policitemia vera es otra entidad importante, pues entonces es una enfermedad clonal de células progenitoras hematopoyéticas con proliferación de las tres líneas celulares, pero digamos que de manera más importante o más predominante de células progenitoras eritroides.
Lo que tiene de llamativo esta entidad es que es independiente, ese aumento de la masa eritroide es independiente de los mecanismos que normalmente regulan la hematopoiesis, es decir, es independiente de este estímulo de la eritropoyetina, porque la mutación en sí misma, de la que seguramente les van a hablar en la segunda parte de esta conferencia, la mutación en sí misma permite que las vías de señalización permanezcan activadas de manera constitutiva, así que independiente del estímulo de esa eritropoyetina o no, pues esa vía permanece activada y por eso hay tantos fenómenos de proliferación en esta entidad. La mutación JAK2V617F pues es su gran protagonista, aunque no es exclusiva de la policitemia vera, sí sabemos que el alto porcentaje de pacientes con esta enfermedad la tienen. También es importante resaltar pues que la media de edad en la que se presentan más o menos los 60 años, como decíamos en general para todas las neoplasias mieloproliferativas. Tiene dentro de sus características clínicas importantes hipertensión, eventos trombóticos, prurito acuagénico y, muy importante, las organomegalias, sobre todo la esplenomegalia, que se habla de que hasta un 70% de los pacientes está presente, entonces es un hallazgo clínico bien importante. Y como al igual que en la leucemia mieloide crónica, pues también tiene unas fases, tiene una fase prepolicitémica, una policitémica y una pospolicitémica de mielofibrosis. Aquí es importante entonces que las dos primeras comparten fenómenos como panmielosis, es decir, proliferación de las 3 líneas celulares, glóbulos rojos que suelen ser normocíticos o homocrómicos, granulocitos aumentados y una médula ósea hipercelular con un franco aumento de precursores eritroides y megacariocíticos. Pero también es importante resaltar que durante la fase prepolicitémica puede haber una trombocitosis persistente o prominente que debemos diferenciar, debemos hacer la diferenciación con la trombocitemia esencial. Incluso hay varias entidades que durante las fases tempranas podrían simular una trombocitemia, entonces por eso pues hay que hacer también el diagnóstico diferencial. Y en la fase policitémica pueden aparecer, a diferencia de la prepolicitémica, algunos granulocitos inmaduros ocasionales, sin blastos, megacariocitos con núcleos hiperlobados de diferentes tamaños que forman grupos. Durante la fase fibrótica, en cambio, entonces ya hay un cambio significativo, esto que era hipercelular y que mostraba mucha proliferación, ahora se torna hipocelular, con signos en el extendido de sangre periférica como leucoeritroblastosis y dacriocitos importantes, y obviamente la médula ósea mostrando una fibrosis importante que nos la describe ya el patólogo. Digamos que los grados de fibrosis sí los determina el patólogo en la biopsia de la médula ósea. La OMS, me disculpan que les traiga pues la diapositiva con el texto en inglés, pero quería tomar pues de la bibliografía de la referencia original. En los criterios que dicta ahora la OMS para la policitemia vera, quiero resaltarles algo que me parece importante, y es que las características de la médula ósea, las características morfológicas de la médula ósea, eran antes consideradas un criterio menor para el diagnóstico de policitemia vera, y desde esta nueva clasificación ascendió a criterio mayor, y ascendió a criterio mayor y ascendió a segundo criterio mayor. Si ustedes miran, para el diagnóstico se necesita que estén los 3 criterios mayores o al menos los 2 primeros mayores con el menor. Entonces miren lo que les venía diciendo, la fortaleza que tiene saber identificar y saber hacer un buen enfoque de ese aspirado de médula ósea para poder contribuir en este diagnóstico. Otra entidad es la mielofibrosis primaria, que se caracteriza por proliferación predominante de megacariocitos anormales y granulocitos en la médula ósea. También tiene una fase prefibrótica y una fibrótica. En la prefibrótica, pues como la mayoría de las fases, también se muestra hipercelularidad, ¿cierto? Con ausente o leve aumento de reticulina. Y en la fase fibrótica, pues podremos ver en sangre periférica también leucoeritroblastosis y dacriocitos, como lo hemos estado hablando en todas las fases fibróticas de estas neoplasias, y un aumento significativo en las organomegalias. Obviamente en el diagnóstico de la mielofibrosis, pues sí hay, digamos, una intervención importante del patólogo, porque hay que definir los grados de fibrosis. Pero si ustedes miran, pues también hay que observar como criterio mayor la proliferación megacariocítica y las atipias en la médula ósea, entonces por eso también juega pues un papel importante. El grado de fibrosis, miren que finalmente también ese es el que termina determinando también de alguna manera en qué grado de esta enfermedad está el paciente, y por eso es que les decía, el patólogo es el que tiene, digamos, una participación más importante en el diagnóstico de esta mielofibrosis primaria.
La trombocitemia esencial es una neoplasia que involucra el linaje megacariocítico, no tiene un evento genético específico y eso, digamos, hace que a veces su diagnóstico sea mucho más complejo. Se debe descartar causas de trombocitosis reactivas, otras neoplasias mieloproliferativas e incluso otras enfermedades hematológicas diferentes que pueden cursar con trombocitosis. Su verdadera incidencia mundial incluso es desconocida y los pacientes pueden ir desde asintomáticos hasta presentar síntomas vasoclusivos, trombosis o incluso eventos hemorrágicos. Entonces, en la sangre periférica de una trombocitemia esencial tendríamos una trombocitosis sostenida, puede haber anisocitosis plaquetaria, pero de manera poco común podemos encontrar displasias, porque si no podríamos estar hablando de otra entidad diferente. No hay reacción leucoeritroblástica ni de acriocitos, hay ausencia de basófilos y eosinófilos, y la anemia suele ser normocítica normocrómica, a no ser que el paciente haya presentado fenómenos de hemorragias crónicas y cambia a un panorama de una anemia microcítica hipocrómica, ¿cierto? Pero generalmente es normo-normo. Y la médula ósea se muestra normocelular o algunas veces hipercelular, con una marcada proliferación de megacariocitos, que a diferencia de otras entidades, los megacariocitos suelen ser grandes, con citoplasma maduro y núcleos hipernevados. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que en la leucemia mieloide crónica son antes pequeños, con núcleos hipoliobulados? Entonces miren que ese hallazgo también podría ayudarnos a hacer una diferenciación. También en los criterios de la Organización Mundial de la Salud está, pues obviamente, el criterio del conteo plaquetario muy elevado, y miren, las características morfológicas vuelven y juegan un papel fundamental en los criterios, y obviamente ustedes habrán visto que las mutaciones de las que van a hablar ahorita también están jugando un papel importante, primordial, y hacen parte importante de esta nueva clasificación. En la trombocitemia esencial es importante hacer diagnósticos diferenciales, como por ejemplo, si hay una proliferación eritroide y granulocítica que acompaña esa trombocitemia, pensar que no vaya a ser una fase temprana, prodrómica o prepolicitémica de la policitemia vera. Si hay una proliferación granulocítica de megacariocitos altamente atípicos, mirar si es una fase temprana de una mielofibrosis primaria. Si está acompañada de esa trombocitosis de diseritropoyesis y disgranulopoyesis, entonces deberíamos contemplar la posibilidad de un síndrome mielodisplásico que involucre displasias en ese linaje megacariocítico, como por ejemplo aquel que tiene lesión del 5Q. Y si hay una leucocitosis importante acompañando esa trombocitosis, pues también hay que contemplar siempre la leucemia mieloide crónica en una fase temprana, que suele cursar con un aumento significativo de las plaquetas. Entonces miren que tenemos que hacer tantos diagnósticos diferenciales cuando tenemos la trombocitosis, no tenemos un evento genético específico asociado, que por eso a veces es una entidad que, aunque pareciera fácil, creo es de más difícil diagnóstico, ¿cierto? Por eso de pronto a veces puede estar el registro subdiagnosticada en la realidad. Bueno, muy importante, ahorita ustedes van a ampliar más sobre esto, pero en la policitemia vera pues sabemos el protagonismo que tienen las mutaciones en el JAK2, y en la trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria, si han aparecido MP y calreticulina, ocupar un espacio importante para el diagnóstico de esas enfermedades. Y lo otro que les quería resaltar aquí es que, hablando de policitemia, trombocitemia esencial y mielofibrosis, mire que si bien es cierto el screening mutacional es un punto importante a tener en cuenta, miren que finalmente todo deriva finalmente en un examen de la médula ósea para poder confirmar el diagnóstico. Entonces, por eso los eventos genéticos juegan un papel fundamental, por supuesto, pero también no podemos dejar de lado los eventos morfológicos, porque son los que finalmente terminan orientando más al médico hacia alguna de estas neoplasias. Hay una neoplasia mieloproliferativa que es la que se considera inclasificable, y yo diría que es una de las más difíciles de identificar por lo siguiente. Miren, lo que diríamos soy pero no parezco, ¿cierto? Entonces es una entidad que tiene características clínicas de laboratorio y morfológicas de neoplasia mieloproliferativa, pero no tiene un criterio específico para meterla en alguna de esas que ya conocemos, ¿cierto? O por otra parte, hay varias neoplasias mieloproliferativas que se sobreponen, entonces no podemos identificar específicamente cuál es la de base. Entonces ahí es donde decimos sí es, pero como no parece ninguna en particular, termina metiéndose como inclasificable. O el otro panorama sería parezco pero no soy, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Son fases tempranas de policitemia vera, de mielofibrosis primaria, de trombocitemia esencial,
social, que todavía no cumplen todos los criterios para alguna de esas entidades, pero que entonces terminan metidas ahí porque tienen características mieloproliferativas. O es una neoplasia mieloproliferativa tan avanzada y hay una suma de otras enfermedades que no podemos identificar cuál de ellas también es la de base. O por el contrario, con toda seguridad es una neoplasia mieloproliferativa, pero como el paciente viene con otras complicaciones, otras neoplasias adicionales o incluso otras inflamaciones coexistentes, tampoco podemos hacer un diagnóstico claro de la entidad. Entonces, miren que terminan metidas como inclasificables, pero es porque realmente todavía no le hemos podido hacer una buena clasificación, seguramente será alguna de las que ya tenemos identificadas. Por eso decimos que habría que hacer un alto, digamos, en el camino y mirar qué está pasando y por qué la vamos a meter como inclasificable. Se recomienda siempre contemplar todos los diagnósticos diferenciales posibles, se recomienda siempre buscar clonalidad, no clasificar la enfermedad aquí porque yo tenga datos clínicos insuficientes. Entonces, como no tengo nada más, digamos que es inclasificable. No, aunque sea inclasificable, realmente es una neoplasia que requiere clasificarse bien, ¿cierto? No la podemos meter ahí si la médula ósea es inadecuada. Entonces, por eso les decía la importancia de saber quién está mirando nuestras médulas óseas, quién es que está haciendo el diagnóstico, porque es que, aunque a mí me exijan que yo tengo que hacer un reporte de una médula, si no es una médula de buena calidad, bajo mi responsabilidad, yo no puedo reportar algo que no es y dejar a un paciente clasificado como no es. Y se recomienda incluso hacer estudios cada 6 a 12 meses para usted llegar a la clasificación real. Entonces es una entidad pues como más difícil. Por último, quisiera también mostrarles que en nuestra práctica de los grandes simuladores de las neoplasias mieloproliferativas, si habláramos por ejemplo de la leucemia mieloide crónica, nosotros podemos tener leucocitosis y trombocitosis reactivas por fenómenos infecciosos o inflamatorios que pueden llegar a conteos muy elevados y entonces terminar pensando que es una neoplasia cuando no lo es. O por ejemplo, hay pacientes que reciben tratamientos con factores estimulantes de colonia de granulocito, y alcanzan unos niveles también muy elevados en los conteos celulares. Entonces, si en la historia clínica nosotros no tenemos claridad si hay alguna de estos fenómenos involucrados, sea infeccioso, inflamatorio o de tratamiento, podríamos correr el riesgo de clasificarlo mal. A nivel de la policitemia vera, pues sabemos que la policitemia vera no es precisamente el diagnóstico más común, entonces debemos descartar cualquier otra causa de policitemia secundaria, las que son mediadas por hipoxia, secundarias a tumores que secretan eritropoyetina, o por tratamientos, o la misma policitemia de los fumadores, o incluso las que llamamos policitemias relativas, que es por una disminución del volumen plasmático, ¿cierto? Antes de considerar que sea pues una enfermedad neoplásica como tal. Si hablamos de la mielofibrosis, hay que pensar en otras enfermedades hematológicas como el síndrome mielodisplásico, la leucemia aguda, linfomas, mielomas, metástasis de otras neoplasias, fenómenos inflamatorios autoinmunes e incluso osteopatías, todos ellos que pueden involucrar una fibrosis medular importante, y entonces tenemos que diferenciar si realmente es una mielofibrosis primaria o si simplemente es una fase fibrótica de alguna otra enfermedad hematológica, ¿cierto? Y en la trombocitemia esencial, miren, pueden haber pues trombocitosis secundarias a infecciones, a enfermedades inflamatorias, a hemorragias, incluso a deficiencias de hierro. A veces uno ve pacientes con una fuerte deficiencia de hierro y tienen una trombocitosis importante. Los que son posesplenectomía, tienen hipoesplenismo, traumas, cirugías u otra neoplasia. Y si se presentan en displasia asociadas a esas características mieloproliferativas, pues entonces también tendremos que contemplar como otro simulador a los que son entidades intermedias entre síndromes mielodisplásicos y neoplasias mieloproliferativas. Obviamente debemos excluir el BCR-ABL1 positivo, y si hay eosinofilia también excluir cualquiera de estos rearreglos que también son importantes para esa clasificación. ¿Listo? Entonces, si estas hallazgos están acompañados de monocitosis, se puede sospechar una leucemia mielomonocítica crónica. Hay que excluir que no sea una leucemia mieloide aguda que involucre el linaje monocítico, ¿cierto? Y mirar el número de blastos cómo está, y entonces podríamos hacer el diagnóstico de una leucemia mielomonocítica crónica, que a veces suele ser se puede confundir mucho con un mieloproliferativo como tal. Si hay un recuento de glóbulos blancos mayor a 13.000 sin monocitosis, pues habría que mirar si hay severa disgranulopoyesis y más de 10% de formas inmaduras, porque en caso de que sí haya, pues podríamos
estar hablando de un diagnóstico de una leucemia mieloide crónica atípica, o si no hay esta disgranulocoyesis, pues hablar de un síndrome mieloisplásico, neoplasia mieloproliferativa inclasificable. Y si las plaquetas están por encima de 450.000 sin eritrocitosis, pues habría que buscar los sideroblastos en anillo, que son un hallazgo importante. Y si hay sideroblastos en anillo, pues tenemos esta entidad que también es nueva en la nueva clasificación, que es el síndrome mieloisplásico neoplasia mieloproliferativa, con sideroblastos en anillo y trombocitosis. Y si no hay sideroblastos en anillo, pues seguir contemplando esta entidad inclasificable. Solamente quiero compartirles para terminar este caso clínico, que fue un caso real reciente, una paciente, mujer de 60 años, ama de casa, procedente del área rural de La Ceja, Antioquia, con antecedente de hipertensión arterial, un cuadro de 3 meses de evolución de una úlcera al miembro inferior izquierdo, de aparición progresiva, y que tenía este signo tan característico de prurito después del baño, ¿cierto? Lo que llamamos pues el prurito acuagénico. Entonces, esta paciente en el hospital local recibió tratamiento para su úlcera y mejoró, pero llamaba la atención y la hija reportaba que esta paciente había presentado pérdidas de conciencia en repetidas ocasiones y que en alguna de ellas, en la última que había tenido, estaba asociada a una afasia, ¿cierto? Dificultades en la comunicación. Entonces, por eso, digamos, volvieron a consultar por esa preocupación. Se vio que las paciente tenía signos vitales normales, pero que tenía una masa palpable en el abdomen de manera importante. Se le hicieron los estudios de imágenes, ¿cierto? Se le hizo una ecografía abdominal que reportó una esplenomegalia de 18 centímetros, bastante grande, y se le hizo un TAC de cráneo que también mostró un infarto cortical importante, ¿cierto? Entonces, hablando de lo importante que es, pues en el hemograma miren lo que tenía leucocitosis, un aumento de la masa eritrocitaria y trombocitosis, con el dispersograma que mostraba pues una dispersión de esas células granulocíticas, unas pruebas complementarias que evidenciaban aumento en la deshidrogenasa láctica, ácido úrico, fosfatasa alcalina y B12, pero que mostraban unos niveles un poco bajos de eritropoyetina, y que finalmente pues tenían en la sangre periférica hallazgos de mieloproliferación, una gran masa eritroide, y en la médula ósea pues este panorama que veíamos hipercelular con buena proliferación granulocítica, pero también un fuerte componente eritrón. Entonces, ¿qué creen ustedes que le debió haber mandado el médico para el diagnóstico de esta paciente, el diagnóstico final? ¿Cierto? ¿Qué creen que se les ocurre? Un JAK2, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues tuvo una mutación JAK2 B617F positiva y se le pudo diagnosticar la policitemia vera en fase policitémica. Esa fase policitémica, ¿por qué? ¿Por la mutación? No, porque los hallazgos morfológicos nos decía que había una clara proliferación en la médula hipercelular, importante, ¿cierto? Terminando, pues quisiera decirles que todos en esta vida algún día quisiéramos ser como alguno de ellos o de ellos, ¿cierto? El que ustedes prefieren, y tener como algún superpoder y poder hacer muchas cosas, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros también tenemos nuestros superpoderes, ¿sí? Todo es cosa de saberlos aprovechar muy bien. Tenemos herramientas muy poderosas y si las sabemos utilizar, seguramente también podremos ser héroes para muchos pacientes que están necesitando un diagnóstico oportuno, ¿cierto? Muchas gracias. Victorio quiere hacer una pregunta. Por favor, levanta la mano. Todo quedó muy claro. José Eugenia. No creo. José Eugenia, no, claro. Vamos con la segunda parte de nuestro examen. Continuamos con la conferencia Mutaciones conductoras y cooperadoras en neoplasias mieloproliferativas crónicas SR ABL negativas, a cargo de la profesora Paola Andrea Acevedo Toro, quien es microbióloga y analista, maestra en ciencias básicas biomédicas, coordinadora del grupo de hematología molecular y docente de la Secretaría de Microbiología. Profesora, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes
todos. En primer lugar, como siempre, agradecerles a los organizadores y a todos ustedes por compartir este espacio tan importante de actualización en el tema que hoy nos concierne, que son las neoplasias mieloproliferativas. Si bien pues mi colega Catalina ya les presentó parte del panorama general, yo quiero comenzar mi charla también contextualizándolos un poco acerca de cuál es el panorama local y qué es lo que estamos viviendo nosotros pues específicamente en Colombia y en Antioquia. De acuerdo a los últimos datos publicados por Globocan, tenemos que la incidencia combinada de leucemias y de linfomas es de 8.7 casos por cada 100.000 habitantes. Es de resaltar que las leucemias ocuparon el 9º lugar entre todos los tipos de cáncer y además una de las más altas tasas de incidencia en Latinoamérica y de mortalidad. Podemos hablar entonces de 2.628 casos al año y una mortalidad de 1.875 fallecimientos al año, lo cual realmente pues, es una tasa alarmante. Estas altas tasas de mortalidad y de incidencia ponen de manifiesto en nuestro medio un problema clínico emergente que entre sin numerosas razones puede deberse en primer lugar a la falta de oportunidad en la atención en poblaciones de bajos recursos, a los diagnósticos ambiguos, producto de una comprensión inadecuada en la biología de algunas enfermedades complejas, como lo vimos ahora con Catalina, realmente no es fácil hacer el diagnóstico de estas neoplasias. Tenemos un sinnúmero de neoplasias que son intermitentes, que pueden estar clasificadas de una manera, pero realmente resultan ser otras, y tenemos otro grupo de neoplasias que terminan siendo no clasificables porque no cumplen ninguno de los criterios anteriores. Y finalmente, pues a la falta de apropiación en la implementación e interpretación de algunas de las pruebas especializadas de biología molecular de acuerdo a los criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud, que eso es bien importante, porque si bien en algunos laboratorios existen pruebas de biología molecular implementadas, son pruebas que quizás no cumplen los criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud y por los estándares de calidad. En el año 2010, con la implementación de la Ley 384, denominada Sandra Ceballos, se comenzaron a establecer todas las acciones estratégicas para la atención integral del cáncer en Colombia, y de esta manera en el artículo 5, el cáncer se propuso como una enfermedad de interés en salud pública y de prioridad nacional para la República de Colombia. Pese a todos los esfuerzos y a la normativa vigente, sabemos entonces que en este momento en el país todavía no se garantiza la accesibilidad del diagnóstico oportuno, al seguimiento adecuado y tampoco a los esquemas terapéuticos adherentes y confiables. Y quiero ser reiterativa porque parte de ese seguimiento adecuado también se debe a que nos falta todavía la implementación en esas pruebas. En este caso, pues, mi charla es en relación con la biología molecular y por eso entonces hago un llamado básicamente a esa implementación. El propósito entonces de mi conferencia es profundizar en los aspectos moleculares de las mutaciones driver o también denominadas conductoras y de algunas mutaciones cooperadoras. Realmente son muchísimas las mutaciones, no alcanzaría hoy pues a hablar de todas de ellas, entonces seleccioné aquellas que son más relevantes en este grupo de neoplasias, con el fin de que esto sea un modelo de aproximación al apoyo que la biología molecular nos puede brindar, no solamente en el diagnóstico, sino también en el pronóstico y en el seguimiento de las neoplasias hematológicas en general. Bien, ya Catalina entonces nos había mostrado un poco este panorama, el panorama de la clasificación 2016 y 2017, como lo dijo Cata. Tenemos entonces que en estas neoplasias, vamos a encontrar la leucemia amiloide crónica BCR-ABL positiva, la cual ha sido un modelo bien importante en todo el estudio de las translocaciones y específicamente en los genes de fusión. Junto a ella entonces vamos a encontrar la leucemia neutrofílica crónica, la eosinofílica crónica no especificada y las neoplasias mieloproliferativas no clasificables que no cumplen los criterios de ninguna de las anteriores. Dentro de este grupo pues también vamos a destacar tres neoplasias muy importantes que son la policitemia vera, la mielofibrosis primaria, la trombocitemia esencial, que tienen unas características clínicas comunes, como por ejemplo ese desarrollo de fibrosis o la transformación hacia una leucemia aguda en la fase terminal, y algunas características moleculares que vamos a ir viendo a lo largo de la charla.
Estas tres neoplasias son en las que nos vamos a centrar y las hemos denominado neoplasias mieloproliferativas clásicas BCR-ABL negativas. En los últimos 10 años se han venido estudiando una serie de mutaciones. Tenemos dos grandes grupos. El primero de ellos son las denominadas mutaciones conductoras o driver, que estas van a definir básicamente cuál es el direccionamiento hacia ese fenotipo específico que nos va a mostrar el paciente. Y tenemos el grupo de las llamadas mutaciones cooperadoras o acompañantes, que son otras mutaciones que vienen como acompañando el proceso, definiendo cuál es el pronóstico y cuál es la evolución que tiene la neoplasia. Comencemos entonces con el panorama de esas mutaciones conductoras. A partir del año 2005 pues, se pudo esclarecer la patogenia y se dio pues, como punto final la heterogeneidad de esas bases genéticas que trataban de modular la aparición de todas estas neoplasias. Cuando se comenzó a descubrir las mutaciones en el gen JAK2, en MPL y en calreticulina, se pudo esclarecer esa heterogeneidad. ¿A qué se debe esa denominación de conductoras o de driver? A que tienen un direccionamiento hacia un fenotipo específico y que además tienen una característica común que viene siendo la activación constitutiva de las vías JAK-STAR y de otras vías efectoras corriente abajo que se van a encargar de controlar todo lo que es el ciclo celular y la diferenciación en sí misma de estas células neoplásicas. A pesar que ellas hacen parte de los criterios mayores de diagnóstico propuestos por la Organización Mundial de la Salud, tal como lo demuestra el primer registro de neoplasias mieloproliferativas en Colombia, la mayoría de los laboratorios no tienen acceso a la búsqueda de las mutaciones calreticulina y NTL. Los laboratorios que tienen acceso a la búsqueda de las mutaciones en JAK generalmente lo tienen a JAK cualitativo. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de que también hagamos una determinación de esta mutación a nivel cuantitativo. Y básicamente podemos decir que ningún laboratorio en este momento está realizando el análisis mutacional de las cooperadoras o subclonales. Esto pues obviamente va a reflejar unas limitaciones grandes en el país, lo que hace imperativo el diseño de investigaciones aplicadas que redunde en la oferta de estas pruebas especializadas que son necesarias para ese diagnóstico preciso y para una valoración pronóstica adecuada. En el primer caso, entonces, tenemos al gen Janus-quinasa, que se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 9 y que codifica para una proteína tirosinquinasa que posee 4 dominios. El primer dominio es denominado JH1, que es el que realmente va a modular esa actividad de quinasa, y en segundo lugar tenemos el dominio JH2, que se encarga de generar una autoinhibición de esa función, es decir, el que es encargado de regularla. El dominio central, por su parte, interactúa con otras proteínas de señalización, y esto es bien importante porque es el que se va a encargar de desencadenar toda la cadena corriente abajo. Y finalmente, entonces tenemos el dominio FER, que es el que se encarga de la unión al receptor, porque interactúa con algunas proteínas del citoesqueleto y con proteínas transmembranales. En condiciones normales, entonces, la proteína JAK se va a unir a diferentes receptores de citoquinas, y a nivel hematopoyético podemos resaltar tres: el receptor de la eritropoyetina, de la trombopoyetina y del factor estimulante de colonias de granulocitos y de monocitos. Cuando estamos entonces frente a esa condición normal, una vez se da la unión de ese ligando específico, se va a presentar la dimerización de ese receptor con la posterior activación de la vía JAK-STAT a través de fosforilación. Ya esta vía, cuando está activada, se encarga de activar otras vías corriente abajo. En este caso tenemos a MAP quinasas y AKT. En última instancia, ¿qué van a hacer estas vías? Se van a encargar de controlar la transcripción de aquellos genes encargados del ciclo celular. Pero miren que todo esto se da de una manera regulada, que es dependiente de la unión del ligando, es decir, cuando el estímulo está presente, o sea, cuando se necesita. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos alguna mutación en el gen JAK? Vamos a tener una activación constitutiva de todas estas vías independiente de ese ligando. Ya no necesitamos que se una la EPO, que se una la trombopoyetina, ni ninguna interleuquina para que esto se active. De manera constante, están prendidas todas las vías, ya está, y obviamente las demás que mencionamos ahora, lo que hace suponer que hay una transcripción desregulada y constante de todos esos genes del ciclo celular.
lo que nos va a favorecer obviamente una proliferación clonal y una transformación oncogénica. La mutación más frecuente, que ahora también Catalina la mencionó, es la B617F, que fue descrita en el 2005 por 4 grupos independientes y que da lugar a un cambio de guanina en vez de timina en la posición 1849 del cDNA. Esto hace que en la secuencia aminoacídica pues, se presente ese cambio de valine por fenilalanina en la posición 617. ¿Qué me afecta esto desde la estructura proteica? Básicamente el dominio pseudoquinasa. ¿Y cuál era la función que tenía este dominio? Autoinhibir. Eso hace entonces que la proteína siempre esté activa y por eso entonces es que vamos a hablar que existe también una activación de manera constitutiva. Esta es la mutación más frecuente, casi que el 95% de los pacientes con policitemia vera la tienen, pero hay un 10% de pacientes que pueden presentar otras mutaciones que en este caso involucran el exon 12. Cuando tenemos en el laboratorio alguna prueba instaurada, debemos de tener presente si es una prueba solamente para esta mutación o si hay otras pruebas, que en este caso sería básicamente el secuenciamiento, porque son más de 10 mutaciones diferentes que no pueden ser evaluadas a través de pruebas que solamente determinen mutaciones puntuales, pero estas que involucran el exon 12 tienen el mismo impacto en el diagnóstico y en el pronóstico. ¿Cuál es entonces la frecuencia? Ya les mencioné algo, policitemia vera cumple un papel fundamental. El 95% de los pacientes son positivos. Esto quiere decir que para hacer diagnóstico de policitemia vera, en gran relevancia necesitamos hacer la búsqueda de esas mutaciones ya. Además, entonces tenemos que se asocia con un aumento de hemoglobina, es el encargado del aumento de neutrófilos, vayan relacionando todo lo que vimos con ese receptor, y tenemos la transformación fibrótica y prurito. Para trombocitemia esencial, pues esa frecuencia es más moderada, se presenta entre el 50 y el 70% de los casos, se asocia también con aumento de hemoglobina, con leucocitosis, pero representa un pronóstico favorable, ya que para ellos hay un pronóstico desfavorable, ya que para estos pacientes hay una mayor incidencia en el desarrollo de trombosis venosa y en general de cualquier complicación trombótica. En mielofibrosis también la frecuencia es moderada, 40-50%, se relaciona también con leucocitosis y trombocitosis, y el pronóstico se da más que todo por una mayor incidencia a desarrollar esplenomegalia y una menor sobrevida. Es decir, que en esta patología también estamos hablando de una mutación que representa un pronóstico demasiado desfavorable. No solamente pues, va a ser importante que determinemos la frecuencia de las mutaciones ya, o que determinemos esa presencia, sino que es necesario poder evaluar la carga alélica, además porque se ha visto que esto puede estar asociado con diferentes fenotipos. De esta manera, entonces podemos ver, voy a tratar de señalarlo acá, no sé si ahí se ve el cursor, sí. De esta manera, entonces podemos ver cómo las cargas aléricas bajas se asocian preferencialmente con un aumento de plaquetas. Entonces el paciente podríamos decir que tiene una susceptibilidad genética mayor a desarrollar una trombocitemia esencial. Cargas intermedias se asocian con un aumento de masa eritroide y niveles de hemoglobina mucho más altos, entonces va a tener una tendencia mayor a desarrollar una policitemia vera. Y finalmente tenemos altas cargas aléricas que se asocian con leucocitosis y mayor tendencia de mielofibrosis. Esto de alguna manera pues, nos puede explicar a nosotros cómo una sola mutación es capaz de generar diferentes fenotipos. Sin embargo, pues en cuanto a la respuesta, al monitoreo de la respuesta molecular, a la estratificación pronóstica, se requieren todavía otros estudios que permitan pues, como determinar realmente cuál es su utilidad. Hoy por hoy pues, ya existen protocolos que nos permiten evaluar cuál es la respuesta molecular, si es mayor, si es menor, si es parcial para los pacientes a través de la carga alélica collar. El segundo gen comprometido es el gen MPL. Este se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 1 y codifica para el receptor de la trombopoyetina. Él tiene un dominio transmembrana de 635 aminoácidos, del cual se van a derivar 2 dominios citoplasmáticos y 2 dominios extracelulares. Normalmente entonces cuando se une esa trombopoyetina, el receptor se va a dimerizar y vamos a obtener lo mismo que vimos para allá,
fosforilación de la vía con activación de JAK-STAT, y aquí vamos a tener activación de otras vías, RAS, MAP quinasas, PI3K y AKT. Estas van a cumplir la misma función que vimos de controlar la transcripción y expresión de todos los genes controladores del ciclo celular. La presencia de cualquier tipo de mutación, sea en el dominio extracelular, transmembrana o citoplasmático, va a originar la activación constitutiva independiente de ese ligando de todas las vías. Y ya sabemos qué es lo que sucede. Un descontrol completo en la transcripción de los genes reguladores y una posible transformación oncogénica. Son muchas las mutaciones que se han estudiado para MPL, no son escasas como lo veíamos en el caso de JAK. La primera de ellas fue descubierta en el 2002 y genera un cambio de triptofano por serina en la posición 515. Luego en el 2004 se describió el cambio de serina por asparagina en la posición 515 y en este mismo año se habló de un polimorfismo llamado Baltimore, el cual se da por un cambio de glicina por asparagina en la posición 39. ¿Qué tienen en común todas esas mutaciones? Que generan un fenotipo de trombocitosis y el desarrollo de complicaciones trombóticas. De todas las que ustedes están viendo en este slide, quizás la más importante o una de las más estudiadas es la W515L, que se genera por un cambio de guanina en vez de timina en la posición 1544 del CDNA. Me afecta al exón 10 y el dominio transmembrana. ¿Por qué es tan importante? Todo lo que afecte este residuo de triptofano va a generar una desregulación en el receptor. Este dominio es anfipático y cumple un papel fundamental en el estado inactivo del receptor en ausencia de ligando. Entonces, esta mutación y todas aquellas que involucran el triptofano en esta posición va a generar que de manera constante el receptor esté activo. Además de esto, pues en los últimos 2 años también se han venido estudiando una serie de mutaciones denominadas no canónicas, que son aquellas que se definen o se presentan por fuera de los exones analizados de manera rutinaria en el diagnóstico. Estas mutaciones pueden afectar el dominio citoplasmático y el dominio extracelular, pero quizás lo importante aquí es que ya no solamente hablamos de mutaciones somáticas, que son estas que ustedes están viendo en rojo, sino que hablamos también de mutaciones germinales. El hecho de que se identifique una mutación germinal hace suponer que aquellos pacientes que inicialmente pudieron estar diagnosticados como trombocitemia esencial realmente correspondan a una trombocitemia, una trombocitosis hereditaria. ¿Cuál es su frecuencia de impacto? Tiene una frecuencia mucho menor que la anterior, 4% para el caso de TE y 11% para mielofibrosis primaria, pero lo importante aquí es que todas ellas van a favorecer proliferación clonal, o sea que son de pronóstico desfavorable. Se asocia con una anemia severa, con trombocitosis muy elevadas y complicaciones trombóticas. Todavía su papel en el desarrollo de esplenomegalia, de fibrosis medular y transformación hacia una leucemia aguda realmente no es muy claro. Entonces aquí es donde nosotros, por lo menos los que estamos en la academia, tenemos que empezar a abordar todos esos estudios a gran escala para dilucidar realmente pues, cuáles son esos mecanismos y cuál es el impacto clínico que esta mutación tendría. Podemos decir entonces hasta aquí que las mutaciones en JAK y MPL no lo explican todo. Como ustedes pueden ver, para trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria, entre el 35 y el 40% de los pacientes son negativos para JAK y para MPL. Entonces ahí resultaba la pregunta, ¿qué pasa con esos pacientes que son negativos? En ese sentido, las mutaciones en calreticulina vienen a dar parte de esa explicación. Este gen CalR se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 19, posee 9 exones y codifica para una proteína retículo endoplásmica que es multifuncional. Posee 4 dominios, tenemos el dominio N que se encarga de su función como chaperona, un dominio P que presenta alta afinidad por el calcio, el dominio C que es el que se encarga de esa homeostasis del calcio al interior del retículo endoplásmico, y quizás uno de los dominios más importantes es el carboxiterminal, en donde digamos que se divide con otro dominio que es CADEL, que se va a encargar de mantener la proteína confinada al interior del retículo endoplásmico, generando esa función realmente de homeostasis.
Entre esas funciones, además de la homeostasis del calcio, pues tenemos su participación en la actividad de chaperona, específicamente en el plegamiento de la molécula mayor de histocompatibilidad tipo 1, la remodelación tisular y reparación y otros eventos fisiológicos como adhesión, apoptosis y control del ciclo celular. Vimos entonces cómo al unirse la trombopoyetina se presenta la dimerización del receptor con la posterior activación de todas estas vías. Pero en este caso vamos a tener en cuenta que para que suceda esa activación de manera controlada, calreticulina debe estar al interior de ese retículo endoplásmico generando esa función de homeostasis de calcio. ¿Qué va a permitir eso? Dos cosas importantes. Primero, una carga de aminoácidos negativo que tiene alrededor de esa región carboxiterminal y el dominio CADER que les mencioné anteriormente. Esa es la única manera que se permita dar de manera controlada todas estas vías que estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede en las mutantes? En todas ellas hay un corrimiento de marco de lectura, independiente del tipo de mutación. Este corrimiento genera un cambio de los aminoácidos negativos por positivos, como son la arginina y la metionina. Y además, algo bien importante es que hay ausencia del dominio CADER. Dijimos entonces que ese dominio era necesario para mantener confinada la proteína en el interior de ese retículo. ¿Qué pasa entonces cuando la proteína pierde el dominio CADER? Se va a favorecer una ubicación alterada, en este caso con unión al receptor de MPN, y esto a su vez hace que se dé la activación constitutiva del receptor y de todas las vías independiente del ligando. No necesita que se una ni la trombopoyetina ni ningún otro estímulo para que esto se active. Entonces, obviamente tenemos unos genes de ciclo celular que siempre van a estar activos y unas células neoplásicas que van a estar constantemente dividiéndose con esa proliferación clonal que las va a caracterizar como tal. Estas mutaciones que afectan el exón 9. Y aquí hay algo pues bien importante en el diseño de las pruebas moleculares, y es que no estamos hablando de mutaciones puntuales, y no estamos hablando de 2 o de 3 mutaciones, estamos hablando de más de 30 mutaciones. Entonces ahí es donde ha venido la dificultad también, porque una de las pruebas más importantes viene siendo el secuenciamiento de próxima generación, que sabemos que tiene altos costos. Estas mutaciones que afectan el exón 9 pueden ser de 2 tipos, entonces están las denominadas tipo 1, que obedecen a delecciones de 52 pares de bases, y tenemos las tipo 2, que se presentan por inserciones de 5 pares de base. Si bien calreticulina representa un pronóstico favorable para mielofibrosis y para trombocitemia esencial, los diferentes estudios ya han permitido avalar que aquellos pacientes que tienen mutaciones en la tipo 1 presentan un pronóstico más favorable en comparación con los pacientes que tienen la tipo 2. ¿Qué pasa con el otro 15% de los pacientes que son positivos? Presentan otro grupo de variantes que afectan principalmente esta región UTR y que de acuerdo a la similitud con las anteriores han sido consideradas similares a la tipo 1 o similares a la tipo 2. En general, la frecuencia de calreticulina es bien alta para trombocitemia esenciales del 67%, para mielofibrosis primaria del 88%, y esto puede variar de acuerdo al tipo de mutación. Miren que en trombocitemia esencial, la tipo 1 representa el 55%, la tipo 2 35%, lo cual no es tan equivalente para el caso de mielofibrosis primaria, en donde la tipo 1 se asocia con un 75%, presentando mayor sobrevida, como lo dijimos ahora, y la tipo 2 un 15%. ¿Qué pasa en cuanto al comportamiento clínico? Ya los diferentes estudios, desde que se reportó por primera vez en el 2013 por Nangalia y Cloud, han demostrado cómo los pacientes que son JAK positivos versus los KLR positivos tienen un comportamiento clínico totalmente diferente. Calreticulina, en el caso de trombocitemia esencial, genera que los niveles sean más bajos de hemoglobina, genera además una disminución en el conteo de leucocitos, y ese pronóstico favorable está dado sobre todo porque hay una menor incidencia o un menor riesgo de eventos trombóticos. Para mielofibrosis primaria también el comportamiento es similar. Los pacientes KLR positivos tienen una menor incidencia de anemia y leucocitosis, son menos dependientes de transfusiones y además hacen una menor
transformación leucémica. Eso quiere decir que la sobrevida es mucho más larga y obviamente pues el pronóstico es favorable. Hasta aquí entonces todos los estudios han demostrado cómo el fenotipo KLR positivo hace realmente una expansión a expensas del linaje megacariocítico, mientras que aquellos individuos que son JAK positivos preferencialmente hacen la expansión a expensas de ese linaje eritroide. Eso nos explica cómo tenemos que la mutación JAK es más importante y más frecuente en el caso de policitemia vera y calreticulina más frecuente en el caso de trombocitemia esencial y de mielofibrosis primaria. Hasta este punto, entonces, las mutaciones en MPL y en calreticulina nos permiten responder esas preguntas o esas inquietudes que surgían hace más de una década. ¿Qué hay más allá del JAK? ¿Cómo poder explicar la evolución y la diversidad de fenotipos en todos esos pacientes que son JAK negativos? De hecho, pues yo me atrevo a decir que el estudio de estas mutaciones es bastante prometedor, que tiene impacto en el diagnóstico y en el pronóstico y que por lo tanto hay que tratar de incluirlo en las pruebas de laboratorio hematológico. ¿Qué pasa? Colombia no las tiene. Algunos laboratorios que la ofrecen en panel y las envían a otros países, España, Estados Unidos, o lo utilizan con técnicas que no son adecuadas, que ahorita lo vamos a ver al final. Todo esto genera dos cosas. Primero, aumento de costos. Segundo, aumento en los tiempos de espera para la entrega de resultados, comprometiendo la calidad de vida de los pacientes. Pero bueno, voy a dejar ese paréntesis para el final, porque ahorita pues como vamos a hacer un poco de claridad en estos puntos. Ese panorama genómico, entonces, no termina aquí, apenas inicia, porque en los últimos 5 años vinieron otras mutaciones llamadas cooperadoras, subclonales o acompañantes que afectan principalmente genes relacionados con la epigenética, con el splicing y con los factores de transcripción y algunos genes controladores del ciclo celular. Ellas entonces están asociadas con la iniciación, la progresión y la transformación leucémica y todas representan un pronóstico desfavorable para el paciente. Incluso hay algunas que se hipotetizan como eventos pre-JAK que pueden modular e incluso cambiar el rumbo de la neoplasia. Por ahora todavía existe controversia a si son sucesos iniciales o si son producto de la evolución y la inestabilidad genómica, por lo que se necesitan otros estudios que nos permitan a nosotros establecer si realmente pueden ser biomarcadores tempranos cuando preceden las mutaciones conductoras o son marcadores de evolución y progresión cuando se van presentando a lo largo o en el transcurso de estas neoplasias. Comencemos entonces con ese primer grupo que hemos denominado iniciadoras y modificadoras del fenotipo. Aquí encontramos al gen TET, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 4 y que se encarga de codificar para una metildioxigenasa encargada de los procesos de desmetilación. Desde el 2008 se empezaron a hablar de estas mutaciones que no son exclusivas de este grupo de neoplasias, quiero aclarar eso, porque también pueden acompañar otras neoplasias generando en algunos casos pronóstico favorable y en otros desfavorable, pero la mayoría de esas mutaciones descritas son inserciones de lecciones que generan un corrimiento de marco de lectura. Todas ellas hacen una pérdida de la función de la enzima con un favorecimiento hacia la metilación. Por su parte, la metiltransferasa 3A, su gen, se encuentra ubicado en el brazo largo del cromosoma 2. La mayoría de las mutaciones afectan el residuo de arginina en la posición 882 y la mayoría también obedecen a corrimiento de marco de lectura, generando, en este caso, una superactividad de la dimetiltransferasa. Es decir, que también hay favorecimiento hacia la metilación. ¿Qué pasa entonces con este proceso de metilación de nuevo que hace parte de la epigenética? Si se genera hipermetilación de las regiones promotoras de esos genes supresores de tumores, ya sabemos entonces que va a haber un descontrol en ese ciclo celular y un favorecimiento entonces hacia la transformación oncogénica. ¿Cuál es realmente la importancia de este grupo? Principalmente se da en el caso de mielofibrosis secundaria, ya no primaria, como lo vimos ahora con Catalina, sino secundaria a esa trombocitemia esencial y a esa policitemia vera. Recuerden que ahora vimos que una de esas características comunes en todo este grupo de neoplasia es la fibrosis y la transformación hacia una leucemia aguda.
y específicamente también ellas tienen una importancia bien grande en esa transformación hacia una fase blástica, o sea que están representando un pronóstico desfavorable, porque sabemos que cuando el paciente ya entra en esa crisis o en esa fase blástica, la sobrevida va a ser muchísimo más corta. Miren que la frecuencia puede oscilar de un 10 a un 17%. Su papel como predecesoras y responsables de dominancia clonal también ha permitido sugerir algunas características relacionadas con el fenotipo. En este caso, si las mutaciones en TET2 y en dimetiltransferasa se presentan primero, es decir, que son predecesoras a la mutación en JAK2, el fenotipo más probable que puede desarrollar el paciente es una trombocitemia esencial. Por el contrario, si su aparición es secundaria a las mutaciones en JAK2, el fenotipo más probable va a ser una policitemia B. También hay otros estudios que apoyan como si su aparición es secundaria a cualquier tipo de mutación conductora como MPL y CALR, se va a generar rápidamente un paso hacia una leucemia aguda. Y esto se presenta porque hay un aumento en la capacidad de autorrenovación de esas células madre hematopoyéticas por el posterior desequilibrio en la diferenciación. Entonces son pacientes que rápidamente evolucionan y que obviamente van a tener una muerte prematura, por lo cual este grande grupo pues tiene un pronóstico bastante desfavorable y un gran impacto clínico. Poder entonces establecer si esa heterogeneidad clínica obedece a la combinación de mutaciones y a su orden de aparición, pues obviamente requiere esos estudios que he venido mencionando a gran escala, en donde debemos de trascender no solamente la búsqueda de estas mutaciones aisladas, sino a tratar de identificar cuáles son esos perfiles genéticos propios del individuo y propios de la neoplasia. El panorama genómico ya no es total, el panorama genómico se presenta independiente de cualquier individuo y de cualquier neoplasia, es decir, no todos los pacientes pueden tener el mismo panorama genómico. De hecho, pues estas mutaciones son prometedoras en lo que es la medicina personalizada y la terapia diaria. El siguiente grupo son las llamadas pronósticas y de progresión, y aquí encontramos al gen ASXL1 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 20 y codifica para una proteína asociada al grupo policombo encargada de todo lo que es la regulación transcripcional. Principalmente, estas mutaciones afectan al exón 12 y generan una alteración en el homeodominio, generando un corrimiento de marco de lectura y obviamente originando una proteína truncada que ya no va a ser capaz de generar esa regulación. El impacto de estas mutaciones que les voy a presentar a continuación es más que todo en el caso de la mielofibrosis primaria y en la transformación hacia crisis blástica. Miren que acá vemos que su frecuencia es de 10 a 35% en mielofibrosis primaria y en el desarrollo de fase blástica posterior a cualquiera de las tres neoplasias representa del 20 al 25% y obviamente pues son consideradas de mal pronóstico. ¿Qué pasa con ese TH2? Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, también hace parte de ese complejo represivo policombo, pero específicamente hace la trimetilación en la histona 3 de la lisina 27 y esto entonces va a generar que sea una represión transcripcional. La mayoría de las mutaciones son inserciones y deleciones, también generan una proteína afuncional y tenemos que básicamente su impacto es en la mielofibrosis primaria y en la fase blástica. Aquí lo importante con esta mutación es que puede coexistir con JAK2, CALR y MPL y modular el pronóstico. Entonces, si teníamos un paciente con trombocitemia esencial, CALR positivo, donde el CALR le estaba representando un pronóstico favorable, pero le aparece esta mutación, el paciente cambia hacia un pronóstico completamente desfavorable. Por su parte, IDH1 y IDH2 se encuentran ubicados en el cromosoma 2 y en el cromosoma 15. Estas enzimas codificadas por estos genes se encargan del paso de isocitrato por alfa-cetoglutarato. Estas mutantes generan esa acumulación del alfa-cetoglutarato por una hiperactividad y ya se ha visto que cuando hay una acumulación de este componente hay una mayor angiogénesis y una mayor capacidad de metástasis. O sea que las células obviamente pues van a ser mucho más neoplásicas, mucho más agresivas para el paciente y van a representar ese pronóstico desfavorable. Las mutaciones más relevantes son puntuales. Para IDH1 afectan principalmente la arginina 132 y para IDH2
al residuo de arginina 172. Son poco frecuentes cuando apenas se está instaurando la enfermedad, en policitemia, en trombocitemia esencial y en mielofibrosis primaria. Pero miren ustedes cómo aumenta considerablemente su frecuencia. Ya en fase blástica la encontramos entre un 10 a 30%, por lo cual se ha relacionado con mal pronóstico, transformación a leucemia aguda y una menor supervivencia. Nos preguntamos entonces hasta aquí qué tan relevantes son estas mutaciones en los algoritmos diagnósticos y pronósticos existentes. Diferentes estudios colocan estas mutaciones como de impacto negativo independiente de algunos sistemas de puntuación convencionales como es IPS, DIPS y DIPS Plus, que han sido más utilizados sobre todo en el caso de mielofibrosis. Aquí incluso podemos ver cómo se presenta una sobrevida media total mucho más acortada en los pacientes, y de hecho cuando estos individuos tienen 2 o más mutaciones concomitantes con o sin presencia de las conductoras, se va a presentar una sobrevida media muy acortada, obviamente con un pronóstico bastante desfavorable, lo que los hace catalogar dentro de un grupo denominado de alto riesgo molecular. De hecho, ahora para mielofibrosis existen 2 modelos pronósticos basados en estudios moleculares, que es el MIPS, y otro en genética, que es el HIPS. Miren que todos estos modelos incluyen las 3 mutaciones conductoras y además 2 mutaciones cooperadoras, que son ASXL1 y CRSF2. ¿Qué pasa aquí? Son modelos internacionales que se están usando prácticamente en todo el mundo, pero que si nosotros aquí en Colombia no estamos realizando el análisis mutacional, estamos dejando el pronóstico de los pacientes e incluso el diagnóstico pues solamente a la parte morfológica, que si bien como Cata lo dijo es muy importante, definir el pronóstico y la respuesta a la terapia también lo es. Entonces estamos supeditados a que estas pruebas pues comiencen a realizarse prontamente. En cuanto a la efectividad del tratamiento, aquí podemos ver cómo en estos pacientes que tienen policitemia vera, que son JAK positivos, solamente hay una buena respuesta en aquellos que son TET2 wild-type. Para quienes tienen TET2 mutantes, la respuesta evaluada por la carga alélica de JAK es mucho menor. Lo mismo sucede en pacientes que tienen trombocitemia esencial KLR positivos, en donde aquellos que presentan mutaciones adicionales no generan una buena respuesta a ese tratamiento con interferón cuando coexisten otras mutaciones cooperadoras al mismo tiempo. Desde la implementación de un panel genético, pues estas mutaciones proporcionan un valor agregado a los hematólogos, pueden permitir direccionar el manejo clínico y la terapia, y como les dije ahora, pues son bastante prometedores en la medicina personalizada. Terminando, son aquellas relacionadas con el esplazosoma. Aquí tenemos a CRSF2, que se encuentra ubicado en el brazo lateral del cromosoma 17 y que me genera un riesgo de transformación leucémica y obviamente una disminución en la sobrevida. Miren ustedes cómo aumenta su frecuencia en el caso de una fase blástica posterior a la mielofibrosis primaria. Y la otra es U2AF1. Esta ha sido más ampliamente estudiada en otras neoplasias, leucemia mielomonocítica crónica, síndromes mielodisplásicos, pero debido a que puede coexistir con ASXL1, se requieren pues de otros estudios que permitan realmente establecer de una manera clara y aplicada cuál es su impacto. Pasando entonces un poco de la teoría a la práctica, y he hablado mucho de implementar estas pruebas, quiero presentarles, bueno, antes de eso quiero mostrarles el panorama genómico total. Miren que es mucho más complejo que la búsqueda de mutaciones aisladas y que debemos de trascender a integrar esas mutaciones cooperadoras con las mutaciones acompañantes, con el fin, pues obviamente, de poder ofrecer una información acerca de esa valoración pronóstica, de esa variación fenotípica y de la respuesta a la terapia a los hematólogos. Aquí entonces tenemos 3 retos, son retos personales que yo creo que son importantes analizar y que forman ese rompecabezas para garantizar el montaje de estas pruebas en nuestro medio. Primero está la infraestructura y la implementación de esas metodologías estandarizadas y normalizadas. Segundo, el talento humano. Y tercero, garantizar la realización de estas pruebas en nuestro contexto de salud.
Entonces, en cuanto al primero, esa primer ficha, tenemos que el grupo GENFI y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia recomienda que los ensayos para la búsqueda específicamente de estas mutaciones que les estoy hablando deben de tener una sensibilidad entre 1 y 3%. Entonces aquí viene lo que mencionaba de acerca de unas pruebas que de pronto están implementadas pero que no cumplen con los estándares. Tenemos que metodologías convencionales como la secuenciación tipo Sanger, la PCR-RFLP o incluso la pilosecuenciación no cumplen con este grado de sensibilidad porque requieren un alto número de clonas mutadas para poder ser efectivas. Por el contrario, miren ustedes cómo la exómica por la secuenciación de próxima generación y metodologías a partir de PCR en tiempo real tienen sensibilidades de 0.1 a 1%, lo que nos hace suponer que son acordes. Y además piensen en que nos va a permitir diseñar unas pruebas que va a trascender de buscar esa mutación aislada a ofrecernos un panel mutacional para estos pacientes. Pues obviamente no hay que dejar pasar que esto requiere una infraestructura tecnológica avanzada, onerosa, pero que también tiene que ser analizada desde el costo-beneficio para los pacientes. Y esa segunda ficha de rompecabezas, ¿cuál es? Talento humano. No solamente necesitamos personas capacitadas en biología molecular, en bioinformática, necesitamos personas también con conocimientos en hematología, que puedan hacer el análisis de todos esos resultados, porque por exómica vamos a obtener un sinnúmero de resultados desde la perspectiva propia de la neoplasia y propia del pronóstico para esa neoplasia. Como les decía ahora, estas mutaciones pueden que estén en otro grupo, como síndromes mielodisplásicos, leucemias mielomonocíticas, y lo que para ese grupo puede ser favorable, puede que para este grupo sea desfavorable. Ese diagnóstico integral del que tanto hablamos insta a la transdisciplinariedad. Entonces, obviamente debemos de tener una comunicación permanente con el médico tratante y tratar de integrar todo lo que vemos en el laboratorio desde las pruebas de morfología, citogenética y molecular con la clínica del paciente. Y finalmente, pues está aquí la ficha de rompecabezas más importante, que es cómo garantizar la realización de estas pruebas en nuestro contexto de salud. Y quizás lo que muchos no sabemos es que con la resolución 6408 del 2016 ya todas estas pruebas se pueden realizar con cargo a la UPC. Esto se hace a través de unos códigos CUPS, y en estos códigos tenemos que se involucra todo lo que es el estudio molecular de estas enfermedades, e incluso hay un código específico para hacer el estudio molecular de exones, lo que nos estaría a nosotros dando la oportunidad de hacer ese secuenciamiento de próxima generación. Sabemos pues que la norma no siempre refleja la realidad, ya lo mencioné también que en ocasiones los tiempos de aprobación pueden ser excesivos, comprometiendo la calidad de vida de los pacientes. Obviamente esto hace inaludible que todos los profesionales de hemato-oncología trabajemos desde una perspectiva saludista, que no solamente pues propenda por la realización de estas pruebas, sino que también se hagan de una manera oportuna. Bueno, muchas gracias. Así como Diego abrió con una frase de Mahatma Gandhi, yo cierro con una que nos demuestra cómo lo que hace una década nosotros soñábamos con estas pruebas moleculares que veíamos tan lejanas, hoy por hoy es una realidad. Realmente soy un soñador práctico, mis sueños no son bagatelas en el aire, lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Y la imagen que ustedes ven de fondo es el paisaje con mariposas de Eugenio Salvador Dalí, quien le hace un homenaje al descubrimiento de la molécula de DNA. Muchísimas gracias. Buenas tardes, si alguien en el público tiene una pregunta. Bueno, mi nombre es Xiomara. Tengo una pregunta, profe, en la parte donde usted mencionaba el panel. ¿Ese qué tipo de prueba es? Pues en el caso del panel. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no. Cuando yo hablo de un panel de mutaciones, estoy hablando de diferentes pruebas que pueden generar estos paneles. Ahí específicamente yo centré las últimas diapositivas en dos, que son algunas que vienen realizándose a través de metodologías por PCR en tiempo real. De hecho, ya existe, por ejemplo, para trombosis un panel que permite detección de 6 mutaciones relevantes, que es diseñado por Aniplex.
Y tenemos también lo que es la exómica por secuenciamiento de próxima generación, que esa viene siendo la prueba conmutada. Pero esas pruebas en este momento no se están realizando aquí. Lo que hacen algunos laboratorios es ofrecerlas en panel, mandarlas a España o a Estados Unidos. Pues obviamente lo que se obtiene es una gran información porque estamos hablando de todo el análisis de los exones del individuo que tienen que ser analizados pues con mucha cautela y con ese conocimiento hematológico. Lorita Mayo. Ahora te quería preguntar algo. ¿Conoces medicamentos oncoespecíficos para estas nuevas mutaciones? Porque tenemos, por ejemplo, ya los inhibidores de tirosinquinasa para lo que es BCD. Tenemos el ruxolitinib para lo que es la JAK2. Pero para lo otro, ¿has escuchado algo nuevo? No, pues o sea, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque hay muchos medicamentos que en este momento están en ensayo, que están en fase clínica 1, que están apenas pues como a nivel in vitro, que todavía incluso no reciben nombre, sino que tienen una relación numérica, pero que hoy por hoy se estén dando pues a los pacientes y que ya pues se haya garantizado el tratamiento exitoso sin complicaciones muy adversas, por ahora no. Pero sí es mucho lo que tú puedes encontrar de esa información si buscas en internet. Yo creo que podemos hablar, incluso hay una revisión sistemática que nos muestra más de 20 fármacos diferentes relacionados con MPL y con calreticulina. Obviamente pues el problema subyace aquí porque es que esta es una cascada muy grande, entonces ese diseño terapéutico debe de ir dirigido realmente hacia lo que es, porque si no, no sería una terapia diana y pasaríamos a la quimioterapia convencional como siempre. Entonces, en resumen, con lo que hablaba también la compañera, a hoy lo único que podríamos hacer para diagnóstico sería un axoma completo clínico, pues, que es lo más cercano que tenemos, que son como 4.000 genes. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que existe el diseño de algunas pruebas que permiten determinar mutaciones puntuales para IDH1, IDH2, para JAK B617F, pero que se quedan ahí, o sea, presentan un límite porque el diseño, por esa metodología, solamente me permite detectar mutaciones puntuales. Pero por ejemplo en calreticulina y MPL, que son más de 30-50 mutaciones, que son inserciones y deleciones bastante grandes, porque mira que hay una que es de 52 pares de bases, pues ahí sí, lo único que tenemos en este momento es acceder pues la exómica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a las profesoras Catalina Quintero Valencia y Paola Andrea Acevedo Toro por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy y ustedes amigos acá presentes por acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Los esperamos el próximo martes 10 de julio en este mismo lugar donde estaremos hablando sobre microbiología de alimentos. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web microbiología.eda.edu.co microbiología.eda.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán encontrar noticias, eventos y actividades de la Escuela de Microbiología. Los invitamos a diligenciar la evaluación de la actividad y a entregarlo en la puerta del auditorio. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.